Sí, profesor, profe.
Muchachos, buenos días, ¿cómo están? Vamos en este caso a continuar nuestra clase, en este caso de gases ideales. Como ustedes ya tienen el material, en este caso va a ser más sencillo el seguimiento. ¿Ya? Bien. Eh, Justo todo lo que hemos estudiado ha sido para obtener algunas propiedades microscópicas, en este caso, a partir de la determinación de cómo se distribuye el número de moléculas para cierto intervalo de velocidades que tiene el gas. Entonces, nosotros ya hemos visto en este caso el modelo cinético, hemos estimado justamente pues ahí algunos resultados, ¿no? A nivel, digamos, estadístico, ¿no? Ahora, el asunto justamente es ver realmente si es así, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que es válido nuestro modelo en este caso, ¿no? Que al final la matemática aguanta todo. Ahora, el asunto es saber cómo la matemática en este caso, pues, se condice con la parte experimental, ¿no? Pues si no, nuestro modelo tiene algún error en este caso, hemos supuesto algo incorrecto, ¿no? Entonces, al final, el que nos dice si está bien o está mal es la parte experimental. Para eso, entonces, vamos a ver lo de las capacidades caloríficas. Entonces, nosotros hemos estudiado, y es la base, pues, de todo lo que hemos hecho, que el calor es, en este caso, energía en tránsito, debido a una diferencia de temperaturas. Entonces, si nosotros agregamos calor a una sustancia, entregamos energía, sus moléculas ganarán energía. Ahora, nosotros vamos en este caso a contemplar la situación donde estamos entregando calor, pero cuando el volumen del gas se mantenga constante. ¿Por qué? Porque las moléculas en este caso, pues, al aumentar su energía, pueden en este caso, pues, aplicar fuerzas más grandes justamente, pues, a las paredes al momento de chocar. Y si alguna de estas paredes es móvil, eventualmente entonces una de esas paredes puede desplazarse en este caso, ¿no? Si tienes, por ejemplo, un pistón con una tapa móvil, entonces podría realizar trabajo el gas. Nosotros vamos en este momento a ignorar eso. Nosotros vamos a concentrarnos simplemente en que le entregamos energía solamente al gas y que esa energía justamente se va, en este caso, a absorber, las moléculas la van a absorber nada más. No vamos a ver si esa energía se utiliza en otra cosa. Por el momento no nos compete analizar eso, pero de repente en algunos minutos ya veremos esa situación. Entonces, si dejamos que este gas se expanda, haría trabajo, pues, y tendríamos que incluir que parte de esta energía que estamos entregando también en este caso pues deberíamos considerarla como trabajo. Ahora solamente nos interesa analizar cuando entrego calor y solamente el gas gana calor manteniendo su volumen constante. Entonces, justamente nosotros, cuando hemos visto el modelo cinético, nosotros hemos considerado, en este caso, pues, que la energía molecular solo consiste en la energía cinética de traslación de las moléculas. O sea, nosotros hemos considerado las moléculas como puntitos, en este caso muy pequeñitos, partículas muy pequeñas, de tamaño infinitesimal, y nosotros nos hemos preocupado simplemente pues, por la cuestión traslacional, nada más. ¿Ok? Entonces, bajo ese supuesto, nosotros ya habíamos visto que la energía es directamente proporcional a la temperatura, que cada molécula en promedio tiene una energía de 3 medios de kT. Si tienes n moléculas, entonces la energía en este caso sería 3, ese caso, 3 medios de nkt en este caso, donde 3 medios de kT es la energía en este caso, pues, de una molécula en promedio, su energía cinética traslacional promedio. Multiplicando por el número de moléculas tendríamos entonces la energía, en este caso, pues, cinética de las n moléculas, que vendría a ser justamente una medida de la energía que posee el gas. Multiplicando y dividiendo el número de Avogadro, tendríamos en este caso, pues, 3 medios del ratón, en este caso, ¿no? Ahora, cuando el cambio de la temperatura es pequeñito, un delta de T, y nosotros no estamos considerando, pues, que entra más gas en este caso. Nosotros estamos fijando el número de moléculas en este caso, ¿no? Entonces, el cambio en la energía del gas, porque el gas tiene energía,
ese cambio justamente va a ser el cambio de la energía en sus moléculas. Entonces, si en este caso la energía de cada molécula depende de la temperatura, eso sería la energía disponible de las n moléculas del gas. En este caso, la energía que tiene el gas disponible, eventualmente si quiere para hacer trabajo, ¿no? Pero esa va a ser la energía en este caso. O sea, la energía del gas ideal, justamente, muchachos, se debe en este caso, pues, a la energía de sus moléculas. En este caso, solo hemos considerado la parte translacional. Entonces, como nosotros estamos entregando calor a volumen constante, nosotros vamos a definir la capacidad calorífica a volumen constante como la cantidad de calor necesaria por unidad de cantidad de sustancia para producir un cambio de temperatura en el gas. Calor por unidad de cantidad de sustancia y para producir en este caso cierto cambio en la temperatura. Entonces, de forma diferencial, esto sería en este caso pues ese calorcito. Y entonces, muchachos, es como de repente tú decías en la academia el Q se mata, ¿no? Pero en este caso sería con el número de moles y la capacidad calorífica en este caso, ¿no? Justamente aquí, como no contamos con la transferencia de energía mediante el trabajo, entonces directamente esa cantidad de calor que yo determino experimentalmente a partir del número de moles y del cambio de temperatura afecta directamente a la energía de las moléculas nada más. Su energía en este caso pues de traslación. Ese cambio en la energía cinética de traslación de las moléculas es este de aquí. Por lo tanto, comparando, despejaríamos pues que esta capacidad calorífica molar a volumen constante sería 3 medios de R. Bien, entonces muchachos, por ejemplo, ahí tenemos justamente ese detalle. Entonces, eso sería la capacidad calorífica molar en este caso pues a volumen constante. Entonces, en un experimento que se hace, tú tienes un recipiente con el volumen fijo y tú vas proporcionando calor. Con el termómetro determinas en cuánto varía la temperatura. Obviamente tú tienes que considerar las condiciones justamente pues de presión y el valor de temperatura correspondientes para considerar que es gas ideal. Y eso es que gas ideal no es en este caso cualquier presión y temperatura. Los gases que se comportan de esa manera son aquellos que están a bajas presiones y altas temperaturas. Entonces, bajo esas condiciones, manteniendo siempre eso, yo entrego calor al gas y observo cómo cambia la temperatura y la proporción, conociendo en este caso, pues, cuánto es el volumen aquí. Conociendo estos tres, ya tenemos también evaluado el número de moles en este caso. Luego aquí entonces comparamos y se observa el experimento y se compara cuánto calor entrego, cuántas moles hay dentro y cuánto es el cambio pues en la temperatura en este caso. Entonces ese es el experimento. Ahora, entonces muchachos, eso es lo que nosotros deberíamos obtener para todos los gases ideales. Mis queridos amigos, pues para gases ideales eso es cierto, fíjate acá, acá tenemos una tablita. Entonces, se supone que a volumen constante todo gas debería tener en este caso pues su capacidad calorífica molar a volumen constante como 3 medios de R. Pero sin embargo en la tablita yo veo que para diferentes en este caso pues gases se observan justamente valores distintos de esa capacidad calorífica molar a volumen constante. Entonces, para gases monoatómicos, mi querido amigo, ese valor prácticamente es el mismo que predice en este caso pues el modelo cinético. O sea, el experimento te dice que va a salir muy cercano a 3 medios de R. Entonces, para gases monoatómicos, este modelo de considerar solamente el movimiento traslacional de las moléculas, o sea, aquí para ti las moléculas solo se trasladan, son puntitos infinitesimales que solo se trasladan, el valor de su capacidad calorífica molar a volumen constante
siempre, hermano, en este caso es S aproximadamente. Así que en ese sentido, eso es un golazo del modelo. Sin que tú hagas mediciones sobre las moléculas, estadísticamente puedes encontrar resultados que te respalden. El problema, muchachos, es que cuando vemos los otros tipos de gas, ahí el asunto se va a la michi, porque mira, ya difieren bastante en este caso los valores. Sin embargo, justamente difieren mucho para los gases diatómicos y poliatómicos. Entonces, ¿eso qué significa? Esto nos dice, pues, que este modelo solo es bueno para los gases monoatómicos, donde justamente yo tomo en este caso, pues las moléculas como solamente partículas que se trasladan nada más. Pero para moléculas diatómicas y poliatómicas necesitamos justamente algo más complejo. Entonces, muchachos, aquí empiezan justamente otras situaciones para interpretar. Fíjate. Por ejemplo, para una molécula diatómica con dos bases puntuales, la podemos visualizar como una mancuerna elástica. Básicamente en este caso, imagínate que tú tienes ahí una molécula, por ejemplo, dos átomos de hidrógeno que están justamente pues ligados a través de esa línea azul. Esa vendría a ser la distancia entre los átomos de hidrógeno que forman la molécula y esa línea de color rojo que representa el eje de rotación en este caso. Básicamente como algo que nosotros vimos ya anteriormente en cuerpo rígido, ¿no? Entonces, algunas cosas que ya viste aquí vuelven en este caso a tomar importancia. Entonces aquí, por ejemplo, fíjense, una molécula entonces, aparte, en este caso, pues, de rotar, aparte de trasladar, también debería tener parte de su energía cinética asociada a la rotación. Y aparte, hermano, también, inclusive, esa distancia que une a los átomos no tiene por qué ser fija necesariamente. Eventualmente, también estas moléculas, si ganan energía, podrían tender a alejarse entre sí o, si pierden energía, acercarse entre sí. Ya entra justamente ahí un criterio de movimiento vibratorio. Entonces, ahí ya el modelo de cuerpo rígido se cae en este caso. Ya sería más complejo. O sea, se traslada, rota y encima vibra todavía. Cambia la distancia que separa a los átomos. Entonces, muchachos, aquí, acá viene justamente la parte divertida. Cuando el calor fluye hacia un gas monoatómico a volumen constante, toda la energía agregada aumenta la energía cinética molecular de traslación. Ese es para el monoatómico, porque ese modelo resulta bien adecuado para gases monoatómicos. Pero cuando la temperatura aumenta en la misma cantidad en un gas diatómico o poliatómico, ya no se requiere la misma cantidad de calor. O sea, subirle, por ejemplo, ¿no? En 50 Kelvin la temperatura de un gas monoatómico, en términos energéticos, es mucho menor el valor de energía que para cambiarle en 50 Kelvin la temperatura a un diatómico. Requiere más energía. Justamente porque hay que aportarle también cambio a la energía rotacional y eventualmente a más temperatura a la energía vibracional. Por eso que los gases poliatómicos tienen justamente mayores, en este caso, capacidades caloríficas en magnitud que los monoatómicos. Ahora, ¿cómo sabemos cuánta energía le corresponde a cada tipo de movimiento adicional de una molécula compleja, en comparación a lo que tendrías que darle para cambiar la energía cinética de traslación? Entonces, cuando es monoatómico, muchachos, todo lo que hemos estudiado la clase pasada, todo encaja como anillo al dedo. Todo bacán, todo chévere. ¿Ya? Ahora, pero el problema está que ya si queremos ver los cambios de energía, ya aplicar solamente lo anterior no va a alcanzar. Porque hay gases justamente donde no se obedece lo que hemos encontrado anteriormente. ¿Ya? Entonces, pero muchachos, para la parte de traslación, todo lo que hemos calculado, para la parte de traslación, todo es válido.
solamente para la parte translacional. Si ahora queremos aventurarnos en un gas ya que no es monoatómico, sino que tiene más átomos por molécula, ahí tenemos que considerar otras cosas, ¿ya? Pero todo lo anterior es válido solamente para la parte translacional, por si acaso. O sea, tú no vayas a pensar que en la clase pasada, esa integral rayada que hicimos, ¿ya? No, ya no sirve para el diatómico. No, sí sirve, porque estamos evaluando solamente la parte translacional, nada más, solo la transición. Pero ya para la parte energética, lo anterior ya no alcanza, ¿ya? Por si acaso. No quiere decir que lo anterior esté mal, ¿ya? Entonces, muchachos, atentos aquí. Justo, muchachos, hay un teorema que se usa a partir de mecánica estadística, ¿ya? Ya ustedes van a ver esto en su momento, ya les van a sacar el ancho, ¿ya? Para deducir todo esto. Sin embargo, del modelo cinético, vimos resultados que no dan información necesaria en este caso, o sea, sin complicarnos tanto la vida. Justo vimos nosotros en el modelo cinético en la clase anterior que al realizar, en este caso, al analizar cada dirección de movimiento, vimos justamente aquí que al calcular en X, cómo sería la contribución del movimiento a lo largo del eje X, vemos que ese eje contribuye con medio kT a la energía cinética de traslación. Este llamado principio de equipartición de la energía afirma que cada componente de la velocidad, ya sea pues la lineal de traslación o la rapidez rotacional, tiene en promedio una energía asociada por molécula de medio kT. Por ejemplo, para la parte traslacional, tú tienes 3 direcciones independientes de movimiento en el espacio R3. Entonces, justamente por eso, como cada una de esas direcciones es independiente nada más en el espacio R3, ¿no? Tú sabes un poquito de álgebra lineal. Si estamos en el espacio R3, se supone que nuestra base tiene que tener 3, en este caso, términos linealmente independientes. Y los linealmente independientes más sencillos son, en este caso, los de las direcciones X y Z, lineal. Cualquier otra combinación, cualquier otra dirección del espacio va a ser combinación lineal, en este caso, pues de esas direcciones, ¿no? De los vectores en esas direcciones. Por eso que para la parte de traslación, para el movimiento traslacional en R3, simplemente alcanza justamente con medio kT para X, medio kT para Y y medio kT para Z. Por eso que te salía 3 medios de kT para el monoatómico. Este principio extiende más el asunto. Si hubiera entonces más, en este caso, pues, situaciones de movimiento, más grados de libertad se le llama en este caso aquí, a cada una de, en este caso, las componentes de la velocidad o manifestación, o en este caso, direcciones de movimiento independiente, cada dirección de movimiento independiente contribuye con medio kT a la energía cinética. Entonces ya teníamos para el monoatómico cada uno con medio kT, en conjunto en este caso sería 3 medios de kT para el monoatómico. Entonces, en el caso de la molécula diatómica, hay 2 ejes de rotación, perpendiculares entre sí y perpendiculares al eje de la molécula. No incluimos el eje de rotación porque no sé si te acuerdas, cuando en este caso nosotros queríamos hallar el momento de inercia, nosotros considerábamos justamente las distancias, en este caso pues, de las moléculas al eje. Y la energía cinética esta era 1 medio del momento de inercia por el W al cuadrado. Pero, ¿qué pasa, muchachos, si este va a ser el propio eje de rotación? Como las moléculas no se encuentran a ninguna distancia en este caso, y aparte que son moléculas bien chiquititas, hermano, prácticamente para este eje, su momento de inercia aquí va a ser 0. Por eso que no se cuenta la rotación alrededor del eje que pasa por la línea que une a los átomos. Solo se toma la de las otras direcciones que son perpendiculares. Por eso que solamente tendríamos doble, en este caso, grado de libertad por la rotación. El otro justamente ya no se considera. Entonces aquí
le asignamos 5 grados de libertad a la molécula, 3 de la traslación y 2 de la rotación, y cada uno contribuye con medio kT. Entonces la energía cinética de una molécula diatómica ya no sería 3 medios, sino 5 medios en este caso. Y en esta situación, su capacidad calorífica molar a volumen constante de la molécula, en este caso sería 5 medios de R. Mira, ponle R igual 8. 8 por 5, 40, sobre 2, 20. Voy a retroceder justamente, muchachos, como está aquí, algunas diapositivas, para que veas justamente para el diatómico esto de aquí. Acá. Para el diatómico, justamente su CB es del orden de 20, algo. 20,79 en el caso justamente, hermano, pues de la cuestión del modelo, en este caso de la equipartición de la energía. Entre 20,4 y 20,7 no hay mucha diferencia realmente. Los otros que son en este caso, pues, más en este caso cercanos, te dan justamente pues que la aproximación es mejor. Incluso, muchachos, hasta pueden ser moléculas, en este caso, diatómicas, pero heteronucleares. Por ejemplo, acá tienes una de carbono con una de oxígeno, el famoso monóxido de carbono. También, muchachos, obedece justamente y responde bien a este modelo. Entonces, como te das cuenta, los diatómicos encajan bien. Ah, la rotación, P. Mariano. La rotación. Porque en la diatómica, por eso, justamente expliqué eso otra vez. Voy a explicar otra vez. Tú tienes aquí tus moléculas. Tú cuando hallabas el momento de inercia, perdón, la energía cinética de rotación, tú tenías aquí tu eje, tú tenías aquí tus distancias a las moléculas. Esta energía era 1/2 del momento de inercia por el W al cuadrado. Entonces, tú para este eje tienes momento de inercia. Para este otro eje también tienes momento de inercia. Es como si este eje fuera el eje Z, este fuera, a ver, ¿cómo sería? El eje Z, está bien, el eje Z, el eje X rotando. Estas tendrías aquí energía cinética de rotación. Ahí tienes dos. Ahora, porque tienes justamente pues que tus moléculas, tus átomos, perdón, están a cierta distancia de este eje. Pero ¿qué pasa si tu eje de rotación justo viene a ser el propio eje justamente que une a los átomos? Solamente hallamos el momento de inercia si se encuentran a cierta distancia los cuerpos del eje. Pero como los dos cuerpos están justamente en la misma línea del eje, el momento de inercia aquí va a ser 0. Por lo tanto, a las 3 direcciones independientes de traslación le tienes que sumar, hermano, 2 direcciones nuevas de rotación para la molécula diatómica. Por eso que ahora entonces va a salir 20,79 entonces esto aproximadamente, y concuerda con lo que se vio en la tabla anterior. No sé si ahora te quedó un poquito más claro, Mariano. Ah, está muy bien. Seguimos. Bien. Entonces, fíjate, los valores de CB para algunas moléculas poliatómicas revelan aportaciones también de la energía de vibración. Eso no lo voy a hacer, muchachos, porque eso ya corresponde a mecánica cuántica. Ya eso ya va a ser otra cuestión diferente. ¿Ya? Además, mira, yo puse que hay 2 grados de libertad para, en este caso, las diatómicas. Ahora, las que tengan más átomos también podrían tener 3 direcciones de, en este caso, 3 grados de libertad rotacional, ¿no? Por ejemplo. Si tú vienes acá, por ejemplo, el H2O, esas forman una molécula de este tipo, con 3 átomos. Y acá tú ya no puedes chotear un eje de rotación, mira.
Acá tienes momento de inercia. Acá tienes momento de inercia. Acá tienes momento de inercia. Ahí, por ejemplo, tú tendrías en ese caso entonces varias, en este caso, 3 contribuciones, en este caso ahí de rotación. Para el agua, por ejemplo, para el vapor del agua. Entonces, justamente, muchachos, ahí ya empiezan ya las cuestiones un poco más complicadas. Ya con mecánica estadística y otras cosas que van a ver aproximadamente en 2 años, si no me equivoco, o 2 años y medio, si no jalan, obviamente. Ahí en este caso ustedes van a ver estas cuestiones, ¿no? Necesitan bastante mate para entender justamente estos procesos de cálculo y todas esas cuestiones, ¿ya? Al final la parte experimental es lo que importa, ¿no? Siempre te voy a decir eso. La matemática es chévere todo para que entiendas por qué, ¿ya? ¿Por qué se plantean los modelos así? ¿Por qué plantea este resultado así? Etcétera. Pero al final lo que manda es el experimento, ¿no? Siempre va a mandar eso. Entonces, muchachos, aquí yo te muestro aquí la dependencia de cómo cambia el CBA. Mira, solo estamos en el CB nada más, no estoy entrando a otra capacidad calorífica molar, solamente al CB, a la de volumen constante, para el hidrógeno gaseoso. Y fíjate justamente aquí cómo se comporta su CB a medida que la temperatura va cambiando. Entonces, inclusive, haciendo diatómico, muchachos, su CB inclusive puede ser 3 medios de R para ciertos valores de temperatura. Cuando ya nos encontramos en este caso temperaturas, ya llegando pues al 300 Kelvin, que es la temperatura ambiente, a donde nos encontramos, fíjate aquí hermano entonces cómo es el asunto. A 300 Kelvin, que estará por aquí más o menos, ya la nota se parece bastante a lo que hemos hecho a modelo cinético. ¿Por qué? Porque a temperatura ambiente y toda la cuestión nos encontramos pues a la presión atmosférica. Y el aire, por ejemplo, a la presión atmosférica, ya estas condiciones de temperatura es casi ideal. Entonces el hidrógeno, que es parte del aire, también tiene ese comportamiento. Para otras situaciones distintas, fíjate, inclusive podría ser hasta 3 medios de R. Ahora, aumentando más la temperatura, yo inclusive ya, por ejemplo, podemos justamente apreciar algunos efectos justamente pues del espectro vibracional, donde los átomos de hidrógeno justamente pues empiezan a tener un movimiento de manera que esa distancia ya no se mantiene. Y ya tendríamos que considerar más energía para estos eventos. Entonces, realmente el CB que tú calculas como 3 medios de R y toda la vaina, o 5 medios de R, es para ciertas condiciones de temperatura. Porque en realidad este CB cambia con la temperatura. Entonces, muchachos, por todo este resultado experimental, entonces, el CB, muchachos, justamente es función de la temperatura. ¿Okay? Cuando ustedes van a ver en este caso, pues en termodinámica, estas cuestiones, ya van a en este caso ver algunas situaciones más complicadas, ¿no? Ahorita estamos en el modelo 5. Para ti, para el monoatómico, CB 3 medios de R. Y para el diatómico, CB 5 medios de R y se acabó. No te van a pedir que lo demuestres, no te van a pedir nada de eso. Pero tienes que entender justamente que el CB, esto de aquí, cambia con la temperatura. Para las condiciones de gas, todo lo que hemos discutido encaja como anillo al dedo. Para otras situaciones, ya no te puedo garantizar eso. Bien. Vamos en este caso ahora a pasar a el análisis justamente de la primera ley de la termodinámica. Los gases van a ser un buen aliado para entender. No, pues no te va a pedir el 3 medios pues, en la vida. Pues. Y por último, ustedes tienen las diapositivas. Ustedes ya tienen mis diapositivas. Así que solamente tómale una foto y le pegas. ¿Qué tanto problema tienes? Se ha producido todo. Claro, pues. O sea, yo les he deducido todo justamente para que no hagan ese tipo de preguntas. Ya, muy bien. Entonces, muchachos, mantener. Bien, entonces aquí vamos a pasar, muchachos, a analizar la primera ley de la termodinámica. ¿Ya? No, no pedir demostrar. Justo al profe le toca eso de
Pero ya han dado su práctica, pues, ¿no? Ustedes. Y esa práctica la tomó el profe Caballero, ya. Más bien agradezcan que yo no tomo la práctica, ¿no? Ahí sí se vio tu historia. No, ya el parcial, yo tomé casi todo el parcial ya. Ahora el final solamente una pregunta nomás. Voy a poner una pregunta fácil ya, como a modo justamente fue regalo. Ya listo. A ver, vamos a salir de acá. ¿Listo? No, todo tiene peso uno nomás. A ver, ¿qué pasa acá? Oye, te estoy mandando acá, güey, porquería. Acá. Ahora sí. Bien. Vamos, muchachos, entonces a hablar de la primera ley de la termodinámica en este caso. ¿Ya? Muchachos, ya hemos, en este caso, en el ciclo anterior, tú justamente ya viste lo que es el trabajo. El trabajo, muchachos, es una forma, pues, de transferir energía que involucra cambio en el estado de movimiento del cuerpo que recibe el trabajo. Su movimiento va a cambiar. Entonces, ese va a ser justamente el efecto del trabajo, mover un objeto en este caso. ¿Ok? Pero muchachos, también ustedes han visto, también el semestre pasado, respecto al calor, que es una transferencia de energía, pero que se debe a una diferencia de temperaturas. Entonces, yo puedo entregar calor a un cuerpo, en este caso aquí, o en este caso pues también observar que este realiza el trabajo. Y podemos observar ambos eventos en simultáneo, que un cuerpo recibe en este caso, se realice el trabajo y que expulse calor, o que reciba calor y realice el trabajo. Entonces el asunto es ver estas energías que entran y salen, por así decirlo, lo que entra en forma de calor y que sale en forma de trabajo, o lo que entra en forma de trabajo y sale en forma de calor, serán numéricamente iguales siempre en este caso. ¿Qué relación hay entre ellos? El sistema que está realizando trabajo, el que recibe el calor, el que hace el trabajo, ¿qué ocurre con la energía de ese sistema? Todo esto, muchachos, va a ser respondido por esta llamada primera ley de la termodinámica. Vamos a hablar aquí de los sistemas termodinámicos. Siempre que en este caso, pues, siempre hablaremos de transferencia de energía hacia o desde, perdón, tuve un problema con el audio. Siempre hablaremos de transferencia de energía hacia o desde algún sistema específico, en este caso aquí. El sistema podría ser un dispositivo mecánico, un organismo biológico como nosotros, o cierta cantidad de un material como el refrigerante de un acondicionador de aire, ¿no? De un aire acondicionado, o el vapor de agua que se expande en una turbina. En general, un sistema termodinámico es cualquier conjunto de objetos que conviene considerar como una unidad y que podría intercambiar energía con su entorno. Entonces, muchachos, aquí, por ejemplo, este es el clásico del sistema termodinámico. Cuando vas a hacer tu canchita, tu popcorn en este caso, ¿no? Un ejemplo conocido, por ejemplo, es la cantidad de grano de maíz para elaborar rosetas de maíz o palomitas en una olla con tapa. Al colocarse la olla en una estufa, tú agregas energía al maíz por conducción del calor. Al reventarse el maíz y al expandirse, este puede realizar trabajo sobre la tapa y desplazarlo. Cuando, por ejemplo, justamente golpea el maíz, en este caso, hacia la tapa de la olla, en algunos casos, dependiendo de cuánto maíz se vaya directamente a chocar, hasta podría mover la tapa realizando trabajo. Entonces, ese, por ejemplo, son sistemas termodinámicos. Entrego energía y este sistema tiene que realizar alguna manifestación energética, ya sea trabajo o calor.
yo le entrego energía vía trabajo-calor, él debería en principio, tiene la capacidad de realizar trabajo o expulsar calor dependiendo de la situación. Entonces al final, ese va a ser un sistema termodinámico. Va a tener la capacidad de intercambiar justamente energía con su entorno en principio. O sea, tiene esa capacidad, puede intercambiar. Ahora, por ejemplo, el estado del maíz cambia en este proceso, ya que el volumen, la temperatura y presión del maíz se modifican cuanto revienta, en este caso, el maíz dentro de la olla. Un proceso así, donde hay cambios de estado del sistema termodinámico, se denomina proceso termodinámico. Justamente en un proceso termodinámico, si yo tengo, pues, en este caso, mi sistema en cierto estado, luego de un proceso termodinámico va a pasar a un estado totalmente distinto. Es decir, yo le cambio el estado de mi sistema entregándole energía, ya sea de la forma que sea, calor o trabajo, ya sea dándole o quitándole energía. Al transferir energía al sistema, en este caso, o al haber transferencia del sistema, en este caso hacia afuera, cambia justamente el estado de ese sistema termodinámico. Se llama un proceso termodinámico en este caso aquí. Por ejemplo, en mecánica, a menudo usamos el concepto de sistema en relación con los diagramas de cuerpo libre y la conservación de la energía y el momento lineal. De todas maneras, muchachos, en los sistemas termodinámicos es indispensable definir con claridad desde un principio exactamente lo que está incluido en el sistema y lo que no. Entonces, solo así podemos describir sin ambigüedad las transferencias de energía al sistema y desde este sistema al exterior. Entonces, cuando vamos a hablar del maíz, cuando vamos a hablar del maíz para elaborar las palomitas, nuestro sistema es el maíz. Todo lo que lo rodea, la tapa, la olla y la estufa que proporciona el calor, vendría a ser parte en este caso del entorno. O sea, ¿quién es nuestro sistema? Esto hay que definirlo con claridad. ¿Quién es? Todo lo que lo rodea, muchachos, va a ser el entorno en este caso. Entonces, el asunto va a ser entre mi sistema en concreto y lo que lo rodea, cuáles son los procesos de transferencia de energía. Otra vez al costadito, el ejemplo de la canchita. Entregándole energía, calor, puede realizar trabajos. Como te digo, el entorno en este caso vendría a ser también la tapa, en este caso ahí, que la puede levantar. Ahora, vamos justamente a evaluar esto de los signos del trabajo y del calor en termodinámica. Entonces, describimos las relaciones de energía de cualquier proceso termodinámico en términos de la cantidad de calor y del trabajo. Tú ya sabes que ambos, por ser transferencia de energía, pueden ser positivos, negativos o incluso cero. Entonces, fíjate aquí. Entonces, un valor del calor Q positivo representa un flujo del calor hacia el sistema. Significa calor absorbido. O sea, Q positivo es un calor absorbido por el sistema. Sistema absorbe calor, recibe calor, gana calor. Un Q negativo representa el flujo, en este caso pues de calor, hacia afuera del sistema. O sea, un Q negativo sería que el pata cede calor, emite calor, pierde calor, por así decirlo, de manera chabacana. Yo creo que con los signos del calor no hay mucho problema, porque eso te lo sabía desde tiempos inmemoriales de la academia. Ahora, el valor positivo del calor representa, en este caso, el trabajo realizado por el sistema contra el entorno, como el de un gas en este caso en expansión, y por lo tanto la energía sale del sistema. Ahora, pero escúchame con atención. W positivo significa que si mi gas se expande, por ponerte un ejemplo, la tapita gana W
unidades de energía. Muchachos, pero en este caso, hablando del cambio de energía del gas, el cambio de energía del gas sería menos W, porque en este caso el gas está invirtiendo su trabajo para hacer en este caso pues energía. O sea, el W positivo se entiende justamente aquí que el gas está haciendo justamente trabajito aquí, en este caso, para mover esta tapa. El que gana esa energía, ese W positivo va a ser la tapa al expandirse, por efecto justamente del trabajo que desarrolla el gas. Pero para el gas, eso representa justamente un cambio de energía negativo en este caso, porque el pata tiene que perder. Ahora, en el caso del W negativo, entonces en el caso del W negativo, ¿cómo sería aquí el asunto? Entonces, cuando el W es negativo, significa entonces que la tapa pierde W. Entonces, como la tapa pierde, el que tiene que ganar justamente es el pata que hace el trabajo negativo. Porque si en este caso pues se comprime el gas, la fuerza del gas va a ser opuesta a ese movimiento, entonces el cambio de energía para el gas va a ser menos W. Como el gas, la tapa pierde, entonces el gas gana por el signo negativo contrario a ese cambio energético. Entonces cuando yo calculo en mis gráficas el trabajo de expansión o compresión, esos van a tener su signo. Y eso van a ser si se expande positivo o si se comprime negativo. Pero lo que estamos evaluando ahí es cuánto trabajo realiza el gas. Y el trabajo que realiza el gas va a representar el cambio de energía en la tapa o en el entorno, por así decirlo. Si yo analizo el cambio energético en el gas, ese va a ser en este caso entonces el negativo del trabajo, pues. El negativo de la transferencia de energía que recibió el entorno. No sé si me están captando la idea. Lo leo en el chat, muchachos. Porque tú vas a calcular el trabajo positivo en las gráficas, si se expande, se comprime, eso no va a cambiar el signo, por si acaso. Pero lo que estás calculando al evaluar ese trabajo es cuánta energía recibe el entorno, o cuánta energía le quitas al entorno en caso de que ese trabajo sea negativo. Pero el cambio de energía del gas va a ser el negativo del valor del trabajo. ¿Ya? Entonces, cuando tú calculas estos W, positivo o negativo, representan cuánto trabajo hace el gas. El cambio de energía del gas va a ser el negativo del W. ¿Ya? No confundan el trabajo que hace el gas con el cambio de energía del gas. Son dos cosas distintas. ¿Ya? No sé si me captan la idea, muchachos. Listo. Entonces, a modo de que su cerebro se vaya acomodando, ¿ya? Le voy a dar 10 minutos de descansito, ¿ya? Mientras va madurando este detalle en este caso, ¿ya? Porque una cosa es cuánto trabajo hace el gas y otra cosa es en cuánto cambia la energía del gas. Son dos cosas distintas. Por así decirlo, ¿no? Ya para cerrar aquí y darte hasta las 11:50, hasta las 11:05 un descansito. Mira, cuando tú haces el trabajo, por ejemplo, es el trabajo de la fuerza de A sobre B, por ejemplo, es 50 joules. Se supone que esto te han tenido que explicar hasta de la academia en este caso. Escúchame. ¿Esto qué significa? B ganó 50 joules. A perdió 50. ¿Ok? Entonces, A es el que realiza el trabajo. Claro, pues el trabajo del gas sobre la tapa. Esa es la idea. Entonces, ahí te detalle nada más. Ahora mira. Si el trabajo de la fuerza de A sobre B, ¿ves lo que estoy diciendo, muchachos? Es menos 50, entonces B
O sea, con numeritos sí la ven. Interesante. Pierde 50 y ya se gana con esos 50. Interesante, ¿eh? O sea, si le pongo simbolitos no la ve. Ya listo. Ya, muchachos. Ya, 11:05 regresamos, ¿ya? Ah, ¿te refieres a Manuelito Hiromoto? Claro, yo trabajo con él pues en el CEPRE también. Profesor, Dime. disculpe, quería hacerle una consulta así, sobre la clase del lunes pasado. Ya. Que usted en los problemas que resolvió en el último, mencionó primero que el H del flujo era constante y luego dijo que ¿dónde está? Que la intensidad era quien era constante. Claro. Y yo estuve a la hora de estudiar, pues, y creo que lo primero era lo correcto. O sea No, que lo el que H era. pasa es esto, lo que pasa es esto, amigo mío, ¿no? Te voy a explicar aquí, a ver, voy a poner acá otra diapositiva, ¿ya? Lo que pasa es lo siguiente, cuando tienes una onda, ¿ya? A ver, cuando tú tienes una onda, esta onda emite una energía en este caso, ¿ok? Y esta energía, a la hora justamente pues que se va expandiendo, se va repartiendo cada vez en un área más grande. Entonces, a través de esta superficie, esto, que es el H, es constante. Y adicionalmente, en todos los puntos de esta superficie, la razón entre ese H y el área, que es la intensidad, también va a ser constante. Ese va a ser entonces, muchachos, aquí la intensidad de todos los puntos sobre esta superficie. Ahora, aquí, cuando pasa por esta superficie, el H es constante, pero para todos los puntos sobre esta superficie ahora, esta va a ser una intensidad diferente, pero para todos los puntos de esa distancia va a ser la misma la intensidad. Creo que con eso ya Profesor, aclaré más tu duda, ¿no? sí, sí, pero entonces sí, ese H sí es constante, digamos, en una Claro, superficie, tanto pero, como pero tiene que tomar todo el H completo, pues, no claro, o una sea, parte, todo el círculo, o toda la toda la esfera. circunferencia. Sí. Ah, ya, ya. Sí, Así es. gracias, profesor. Ya, no hay problema. No hay problema. Y ahora sí, muchachos, déjenme descansar un rato si quieren.
Muy bien, muchachos. Vamos en este caso a continuar. Bien. Entonces ya, como ya se acomodó tu cerebrito, ya sabes entonces que cuando tú calcules el trabajo, eso va a ser la energía que gana el entorno y la que va a perder el gas. O si tú calculas el trabajo y es negativo, ya sabes que esa va a ser la energía que pierde el entorno y que termina ganando el gas. Siempre el contrario uno al otro. Estamos hablando de la interacción entre ellos dos, nada más. Ahora, entonces vamos en este caso a hablar del trabajo realizado al cambiar el volumen, ¿no? Porque, fíjate, eh, la cantidad de gas en un cilindro con un pistón móvil es un ejemplo sencillo, pero común de un sistema termodinámico. Los motores de combustión interna, máquinas de vapor, compresoras en refrigeradores y acondicionadores de aire usan alguna versión de este tipo de sistema. En las siguientes secciones, todo lo que vamos a analizar, usaremos en este caso, pues, el sistema de gas en un cilindro para explorar los diversos procesos donde hay transformaciones de energía. Este va a ser justamente nuestro punto de apoyo. Un gas dentro de un cilindro con tapa móvil. Ese va a ser nuestro punto de apoyo importante para estudiar todos estos procesos donde las energías se transforman de trabajo a calor o de calor a trabajo. Usaremos justamente una perspectiva microscópica basada justamente pues en la energía cinética y potencial de las moléculas individuales de un material para, en este caso, desarrollar nuestra intuición para cantidades termodinámicas. De todas maneras, vamos a usar parte de lo que hemos visto anteriormente para justificar ciertos hechos. Pero lo que hay que entender es que lo más importante en la termodinámica es que todo puede tratarse a nivel macroscópico, sin referencia a los modelos microscópicos. De hecho, la utilidad de la termodinámica radica justamente en el estudio colectivo del asunto sin saber exactamente los detalles estructurales de la materia involucrada del sistema. O sea, yo tengo un sistema como una caja negra, básicamente. La ventaja es entender cuánta energía entra, cuánta energía sale y cuánta energía cambia en el sistema. De todas maneras, yo voy a utilizar en algunas situaciones que se preste, estudiar cómo son las características del sistema, si es un gas monoatómico, un gas diatómico, qué velocidad tiene, todo lo que hemos estudiado anteriormente lo podemos usar acá también. Pero lo bacán de la termodinámica es que sin que sepas exactamente cómo es el sistema, solamente te interesa saber las transformaciones energéticas. Y eso se puede hacer a nivel macroscópico sin ningún problema. Ya está. Entonces, muchachos, continuamos por aquí. Entonces, este va a ser justamente, como te decía, nuestro, digamos, elemento más importante para analizar la cuestión del trabajo y todo lo demás. Se muestra un sistema cuyo volumen puede cambiar en este caso, un gas líquido sólido, también pueden cambiar, muchachos, por expansión térmica, no te olvides, y un pistón móvil en este caso, ¿no? Entonces, suponga pues que el área transversal del cilindro es A y que la presión ejercida por el sistema en la cara del pistón es P. Entonces la fuerza total ejercida por el sistema sobre el pistón va a ser P por A, presión por área. Entonces, por ejemplo aquí, fíjense. Aquí nuestro sistema, que está de color amarillo, realizó trabajo ¿de qué signo? En el dibujo de la izquierda. ¿Cuál es el signo del trabajo que desarrolla el sistema? No, mira acá, el sistema, lo que está de amarillo. Negativo. Negativo. Al otro lado, más bien, ¿cuál es el signo del trabajo que desarrolla el sistema? Positivo. Ese es el positivo. Justo entonces aquí, muchachos,
eso es lo que nos va a ayudar a diferenciar uno y el otro. Aquí, por ejemplo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, el trabajo del gas es negativo y eso significa que aumentó su energía. En esta interacción por ese evento aumentó su energía. Ahora, aquí más bien el trabajo fue positivo. El que se ganó con la energía fue la tapa más bien. Y en este caso, entonces, él pierde energía. Entonces, si el pistón se desplaza cierta distancia, delta de x, ya sea positivo o negativo el delta de x, indicando pues en este caso pues compresión o expansión, al final esa pequeña parte del trabajo siempre se calcula como la fuerza por el desplazamiento. Como la fuerza es presión por área, entonces muchachos, presión por área y por el desplazamiento va a ser el trabajo. Pero el área de la tapa por el desplazamiento representa el cambio de volumen. Entonces, yo puedo expresar, muchachos, ese trabajo realizado por el gas a partir justamente de la presión del gas y del cambio de su volumen en este caso. ¿Ok? Siempre voy a referirme al gas, aunque puede ser varios sistemas en principio, pero con el gas, con tal que entiendan la del gas, lo mismo va a ser para los demás. Entonces, prácticamente aquí, ¿qué te dice? Que el trabajo siempre es realizado por la fuerza y que se debe evaluar trabajo mientras un objeto se va desplazando. Entonces aquí, lo que yo voy observando aquí entonces es que a medida justamente pues que en el momento de que la tapa en este caso se desplace, ya sea indicando compresión o expansión del gas, yo tengo que observar ahí justamente que ahí el gas va a realizar trabajo porque el gas aplica fuerza debido a su presión. Entonces, en el caso de que ocurra una expansión, entonces el gas realiza trabajo positivo. Y en el caso de que ocurra una compresión, el gas realiza trabajo negativo. Entonces, el cambio de volumen me indica, al fin y al cabo, qué pasa con el trabajo. Entonces, recuerda que el trabajo es porque desplaza la tapa, no porque cambia el volumen. Porque vamos a analizar ciertas situaciones especiales donde cambia el volumen del gas, pero no se realiza trabajo. El trabajo es sobre la tapa. La cual debe moverse. Por eso que nuestro título es trabajo cuando hay cambio de volumen. O sea, tiene que haber trabajo sobre la tapa porque está cambiando en este caso el volumen del gas en ese proceso también. O sea, el cambio del volumen del gas está acompañado con el desplazamiento de un objeto en ese proceso. ¿Ok? Entonces, si el gas participa en el desplazamiento de ese proceso, dándole energía a la tapa, va a ser trabajo positivo. Si el gas participa en el proceso de desplazamiento de este objeto, oponiéndose al movimiento de ese objeto, el trabajo del gas va a ser negativo. ¿Ok? Porque te digo, vamos a ver situaciones aquí donde cambia el volumen y no hay trabajo, por si acaso. ¿Ya? El asunto es sobre quién se hace trabajo. Ah, sobre la tapa. Para hablar de trabajo, la tapa tiene que moverse, pues evidentemente. ¿Ya? Entonces, un aumento de volumen que esté involucrado también el movimiento de un objeto o desplazamiento de un objeto, ahí decimos que el gas realiza el trabajo. Y esta va a ser la manera de cómo calcular su trabajo. Ahora, entonces, en un cambio finito de volumen, la vieja confiable se hace la integral para calcular el trabajo en este caso. Así que si tienes la presión en términos del volumen y todo, calcular el trabajo para ti va a ser un chiste. Entonces ya estamos ahora en la parte donde el cálculo es bastante sencillo. Ya tú has pasado por cálculos maleazos anteriormente. Ahora estamos en la parte sencilla del asunto. Evaluar el trabajo, que es una integral, va a ser algo bien sencillo. No te vas a poner una función malada como E a la menos volumen, no, eso no existe. ¿Ya?
La presión en términos del volumen van a ser en este caso funciones bastante amigables, en este caso. Unas conocidas, en este caso, otras que se pueden integrar simplemente. Entonces, muchachos, aquí ese vendría a ser el trabajo. Trabajo positivo, cuando aumenta el volumen, acuérdate, el gasecillo está moviendo al objeto, desplazándolo en la misma dirección que aplica justamente pues el gas a fuerza. Y si en este caso, muchachos, vemos aquí que más bien el volumen se reduce, entonces el trabajo desarrollado por el gas es negativo. Entonces, muchachos, gráficamente, pues, hallar el trabajo va a ser hallar justamente la integral que es el área entre, en este caso, la función que representa la presión en términos del volumen y el eje justamente horizontal que es el del volumen, entonces el trabajo. En general, la presión de un sistema puede variar durante un cambio de volumen. No tiene por qué ser el trabajo con una presión constante. Se puede dar también, pero no va a ser el caso único. La presión puede cambiar mientras cambia el volumen. Por ejemplo, esto sucede en los cilindros de un motor de un automóvil, en este caso, pues, cuando va de arriba hacia abajo, los pistones, en este caso, en el motor. Y para evaluar la integral de la ecuación anterior, hay que saber cómo varía la presión en función del volumen. Podemos representar esta relación en una gráfica de P en función del volumen, como hemos visto anteriormente. Entonces, conociendo la gráfica en este caso también podemos saber en este caso de forma aproximada pues el trabajo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo aquí tenemos en este caso lo siguiente. Aquí tendríamos nosotros el trabajo positivo en este caso. Aquí tendríamos el trabajo negativo. Si la presión permanece constante mientras el volumen cambia, el trabajo efectuado será simplemente por, en este caso, trabajo igual presión por diferencia de volumen. Entonces, lo que ya tú sabías ahí, ¿no? El trabajo es positivo cuando un sistema se expande. Entonces, en este caso, pues, el área bajo la curva y el trabajo sería positivo. En una compresión, en este caso da un área negativa, entonces realiza trabajo negativo sobre el entorno, sobre la tapilla. Para que la veas fácil esto del entorno, acuérdate que el sistema es el gas, el recipiente, la tapa y todo lo que esté afuera, hermano, es el entorno. ¿Ok? Entonces, si hablamos de trabajo sobre el entorno, no tenemos que hablar sobre todo el entorno necesariamente. Puede ser algún cuerpo que forme parte del entorno, como la tapita. Entonces, muchachos, aquí vemos esta relación, pues, entre el trabajo en la gráfica y cuando la presión es constante, calcular el trabajo es un chiste para ti, es hallar el área de un rectángulo, básicamente. Por eso le digo que este tema, en este caso, es bastante sencillo. ¿Ya? En esta parte es sencillo el tema en este caso. Lo conceptual que hay que entender es que cambie el volumen no significa necesariamente que haya trabajo. El cambio de volumen tiene que estar acompañado con el desplazamiento de otro objeto. Si no, no es trabajo. ¿Ya? Eso sí tenlo en cuenta, claro. Imagínate que en una práctica te digan, por ejemplo, ¿no? Te dan un gráfico y justamente no corresponde al movimiento de ningún cuerpo y tú puedes decir si hace trabajo. Y te vas a la michi porque no hace trabajo el objeto. Profe, Dime. disculpe, y para un gas que, o sea, ocupa, no sé, ocupa ¿cómo se dice? Todo el material El que lo volumen. así todo el volumen, ¿cómo es ¿Ya? posible que si no cambia el volumen no haya trabajo? No, o sea, Ya, sí, justamente es eso. Mira, imagínate, claro, eso vamos a ver en un ratito, porque ese proceso se llama expansión libre. ¿Ya? Justo vamos a ver eso, que cambia el volumen del gas, como tú dices, ocupando todo el volumen,
pero no realiza trabajo. Ahorita vamos a ver eso. Sí vamos a ver eso, no te preocupes. Si no lo vemos hoy, de todas maneras, el día miércoles sí o sí lo vamos a ver. Pero sí, lo que tú dices es cierto. Sí es posible. Más o menos te doy la idea. Es como que tú tengas dos balones conectados. Uno vacío y el otro con gas. Y abres la llave que conecta los dos envases. El gas se expande. Aumenta su volumen. Pero en ese proceso el gas no desplazó a nadie. Aumenta el volumen del gas, pero no hace trabajo. El chiste es que el gas participe en el movimiento de un cuerpo en esos procesos. Ya sea que favorezca el movimiento de ese objeto o se ponga. Y ese concepto de trabajo es eso. No el cambio de volumen. Porque como lo en la academia le dicen, si cambia el volumen del gas, realiza trabajo. Y no es así, pues. Si no desplaza a nadie, aquí en Michi le cambia esa energía al gas. Pues. Ese es el asunto. Pues. Listo. Creo que ahora sí les quedó más claro, ¿no? Ya. A ver, mientras tanto voy a hacer acá una corrección a la velocidad de la luz. Y aquí, pasa que esta animación de Michi si fue al último, debe ir primero, más bien. 15, tú no eres 15, tú eres 1, más bien. Ya está, listo. Ya está. Ya está, mientras va guardando ahí, listo. Ahora sí. Exactamente, Arturo. Ese es el punto clave. Ese es el punto clave de todo el asunto en este caso. ¿De qué estás hablando allí? No, de tonterías hablas. Ya listo. Ya listo. A ver, seguimos entonces aquí. Entonces, ese es el asunto. ¿Ya? Acá están viendo terror, no sé qué Michi pasó. Chama. 1, 2. Vamos a volver acá. Ya. Ahora. Ya, por acá no está. Ya está listo. ¿Qué Michi pasó? Qué pesado esto. O sea, que le mando a hacer una vaina y es otra cosa esta vaina. Ya. Ya, ahora sí. Está bueno. Ya, como le digo, esta parte ya, muchachos, ya la parte divertida del tema, ¿no? No se preocupen mucho por eso. Ya. Lo que hay que analizar con cuidado justamente son estos conceptos, básicamente. ¿No? Por los cálculos, esta parte de aquí, en termodinámica, en el examen final, te vas a pasear realmente. Esta parte es sencilla. Sí, por eso te digo, o sea, el curso en sí es fácil, ¿ya? Realmente, por eso casi nadie deja la física 2, ¿no? El problema está en la parte conceptual. Si a alguien se le ocurriera tomar el examen netamente conceptual, ahí sí se ensarta, ¿no? Eso sí es otra historia. Entonces, ahí sí está lo interesante de la parte conceptual, la física. El trabajo es positivo cuando un sistema se expande. Ya está. Y cuando se comprime, el trabajo es negativo. En cualquier proceso donde el volumen sea constante, el sistema no efectúa trabajo porque no hay desplazamiento de la tabla, pues en este caso.
Entonces, hemos visto que si un proceso termodinámico implica un aumento, en este caso de volumen, el sistema realiza trabajo positivo sobre su entorno. Y si implica una disminución de volumen, el sistema realiza un trabajo negativo sobre su entorno. Veamos ahora cómo el trabajo efectuado por el sistema durante un proceso termodinámico depende de cómo se realiza el proceso. Porque tú puedes evaluar la integral y todo. Y evaluar la integral entre dos estados idénticos, ¿no? Dos estados con la misma presión y volumen inicial a un estado con presión y volumen final determinado. Y yo puedo realizar, en este caso, el trabajo para llevarlo de un volumen al otro volumen. Pero, acá viene el detalle, pero va a depender justamente pues del proceso que siga el gas. Depende, por ejemplo, cómo cambia la presión durante ese proceso de cambio de volumen. Puede ser que no cambie la presión, o que primero aumente y después disminuya, o que primero disminuya y después aumente. Entonces eso va a depender, muchachos, mucho, en este caso aquí, del valor de trabajo. Matemáticamente, profe, si son diferentes funciones, son diferentes integrales, diferentes áreas, diferentes trabajos, correcto. Pero muchachos, justamente aquí está el detalle, ¿no? Entonces, cuando un sistema termodinámico cambia de un estado inicial a uno final, pasa por una serie justamente de estados intermedios, a los que nosotros vamos a llamar trayectoria. Proceso también se le llama en este caso también. Siempre hay un número infinito de posibilidades para dichos estados intermedios. Si todos son estados de equilibrio, la trayectoria podrá ser verse en este caso en una gráfica presión-volumen. Muchachos, acá hay un detalle importante. Dice si todos son estados de equilibrio. Entonces, aquí, atento por favor. Muchachos, cuando nos dicen estados de equilibrio, implica que yo conozco en todo momento el estado de mi sistema. Conozco su presión, su volumen y temperatura en este caso. En todo momento los conozco. No va a haber un desbarajuste en este caso, una situación justamente de un cambio inestable, donde yo no los conozco en este caso. ¿Okay? Cuando digo estados de equilibrio, yo conozco el estado del sistema termodinámico en todo momento. En todo momento en este caso. Entonces, porque si, o sea, por ejemplo, básicamente para decirte esto, nunca vas a encontrar una gráfica en termodinámica con discontinuidades como las funciones que tú has visto en cálculo. ¿Ya? Para ponértela así de claro. En termodinámica tú eres consciente de todos los estados intermedios, en este caso, que el sistema experimenta. En cambio, por ejemplo, en matemática tú ves funciones discontinuas, ya. Esa vaina aquí no existe. ¿Ya? No hay gráfica de termodinámica con discontinuidades. Eso implica que tú conoces el estado del sistema en todo momento. Entonces, conociendo justamente el estado del sistema en todo momento, ya puedes hacer tu trayectoria, puedes ver la gráfica tu trayectoria en una gráfica pues, en volumen. Entonces aquí, por ejemplo, tú tienes los estados A, B, C, D totalmente definidos, y por ejemplo, tú pasas del estado inicial A al estado final C a través de ese proceso, yendo primero de A a B y después en este caso de B a C. Entonces, pero no es el único camino por el cual, o la única trayectoria por la cual yo puedo ir en este caso, pues, de A hacia C. También puedo ir de A a D y después en este caso ir de D a C. O de repente incluso, muchachos,
ir a través de esta trayectoria, yendo justamente pues de A hacia C, sin pasar por los puntos intermedios B y D, e ir por otros estados intermedios distintos. Entonces vamos a analizar el trabajo a través de todos estos procesos que estamos encontrando aquí. ¿Ok? Fíjate que el estado inicial A y el estado inicial C son los mismos en este caso. ¿Verdad? Siempre vamos a ir de A a C. Entonces, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, acá ya está tácito, hermano, en estas gráficas. ¿Ok? Aquí ya está tácito en las gráficas que el cambio de volumen involucra el desplazamiento de algún objeto, de la tapita o qué sé yo. Ya, eso ya está tácito aquí. Cuando veas estas gráficas aquí, hermano, calcula el trabajo. Si cambia el volumen, hay trabajo. Y si no cambia el volumen, no se realiza el trabajo. Ya aquí no te hagas faltas en ese sentido. Conceptualmente tienes que entender que no todo cambio de volumen involucra trabajo. Gráficamente aquí, ya si ves eso, ya está tácito que hay un desplazamiento. Este implícito cambio de volumen implica un desplazamiento de algún objeto. Ahora, mis queridos amigos, seguimos por acá. Entonces, esto que estoy graficando es el trabajo en el proceso AB. En BC no se realiza trabajo porque no cambia el volumen. ¿Ok? Ese no cambio de volumen implica que no hay desplazamiento de ningún objeto tampoco. No se realiza el trabajo. En cambio, en AB, como aumenta el volumen, está desplazando entonces, en este caso, el objeto en alguna dirección. La tapita, qué sé yo. No, Enrique, esa gráfica no, o sea, mejor dicho, esa gráfica, a ver, lo que pasa es que en la gráfica presión-volumen, a ver, ¿cómo sería ahí? Cambia la presión. A ver, por ejemplo, una expansión libre. Aumenta el volumen. Ya. No, lo que pasa que en este caso en las gráficas de termodinámica, cuando te ponen estas gráficas, es porque ya se está realizando trabajo. Si no, el área carecería de sentido, pues en este caso. O sea, ya no tendría sentido graficar. O sea, tú tienes que ver en este caso ya que en estas gráficas ya involucra el desplazamiento de un objeto. Eso fue lo primero que indiqué. ¿Ya? Eso ya está tácito aquí que alguien se mueve. En las otras solamente sería analizar ese evento nada más. Y graficarlo, podría sacar una gráfica, pero como no desplaza a nadie en ese proceso, ese cálculo que tú haces carece justamente de sentido, por así decirlo. ¿Ya? O sea, tú puedes graficar ese proceso, medir la presión y el volumen, pero la chamba, vuelvo a repetir, el trabajo es, ese cambio de volumen tiene que implicar el desplazamiento de algún objeto, si no, no es trabajo. Tú puedes ahí medir la presión, el volumen en ese proceso, donde no se realiza trabajo, y tú puedes hallar el área. Y lo que tú calculas no representa nada, porque trabajo no es. Será un cálculo, pero no trabajo. El trabajo involucra siempre desplazar algún objeto. Eso es lo que tiene que grabarse. Nosotros ya te vamos a poner, bueno, si quieres llamar así, ¿no? Pero no es un trabajo real. No. Porque el asunto aquí, muchachos, es que cuando te ponen estas gráficas en termodinámica, es porque se está realizando el trabajo. El objetivo supremo de la termodinámica es este. ¿Cuánto de la energía que entregamos se transforma en trabajo? Ese es nuestro objetivo supremo. Así que aquí cambios de volumen en estas gráficas ya implica que se está realizando trabajo. Ya es una implicancia directa. Ahora, entonces aquí, para este otro proceso que hemos visto aquí, por ejemplo, en el proceso AD no cambia el volumen, pero en el proceso DC sí cambia el volumen. Entonces, fíjate, observamos que al evaluar el trabajo para llevarlo de A a C a través de esta primera trayectoria y para llevarlo de A a C a través de esta segunda trayectoria, los trabajos, muchachos, tienen en este caso, pues, valores distintos.
a pesar de que el estado inicial y final son el mismo. Va a depender justamente del proceso que se siga para determinar cuál va a ser en este caso entonces el trabajo realizado. Y ni qué decir de esta gráfica de aquí, ¿no? Entonces, justamente muchachos, esto nos dice lo siguiente. Se observa que a pesar de que los estados inicial y final del proceso son los mismos, el trabajo realizado para cada trayectoria es diferente. Entonces concluimos que el trabajo realizado por el sistema no solo depende de los estados inicial y final, sino también de los estados intermedios, es decir, de la trayectoria. Entonces, muchachos, el trabajo no es una función de estado, no es una variable que solamente dependa del estado en este caso. Va a depender de los estados intermedios que sigue el gas, en este caso en general. Cuando digo función de estado es que yo puedo evaluar ese valor, digamos, de ahí, conociendo el estado inicial y final nada más. Conociendo el estado inicial y final, yo solamente conocería en cuánto cambia el volumen. Pero dependiendo de cómo va cambiando la presión a su vez, la fuerza va a ser variable. Y al ser la fuerza variable también, el trabajo va a ser también en este caso, pues, variable. Por eso, esto va a depender de los estados intermedios. Eso me va a decir justamente cómo fue cambiando la fuerza que fue aplicando el gas debido a su presión. A ver, seguimos por acá. Muchachos, algo parecido va a ser con la parte justamente del calor en este proceso. Ahora, al igual que el trabajo, el calor agregado en un sistema termodinámico, en este caso cambia, o sea, cuando cambia en este caso el estado, va a depender de la trayectoria, en este caso del estado inicial al final. O sea, si yo agrego calor, va a haber un cambio de estado y en este caso también la cantidad de calor en este proceso va a depender de la trayectoria que se siga para llegar del estado inicial al final. Entonces, supongo que nos interesa cambiar el volumen de cierta cantidad de gas ideal de 2 a 5 litros y manteniendo su temperatura a 300 Kelvin. Y yo te voy a mostrar dos formas de hacerlo en este caso. La primera es esta. En un caso, el gas está en un cilindro provisto de un pistón, de una tapa móvil, y con un volumen inicial de 2 litros. Ahora, dejamos que el gas se expanda lentamente, suministrando calor con un calentador eléctrico en este caso, para mantener la temperatura a 300 Kelvin. Después de expandirse de forma lenta en este caso, adquiere justamente, muchachos, su volumen final de 5 litros en este proceso. Yo tenía aquí, represento con esto el calor, este se va desplazando, muchachos, manteniendo y procurando siempre que la temperatura sea constante en este proceso. Entonces aquí yo estimo cuánto calor recibió para pasar de ese volumen de 2 litros y con su temperatura de 300 Kelvin, que es el estado inicial, a su volumen de 5 litros y su temperatura de 300 Kelvin en el estado final. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer eso. Se puede proporcionar energía procurando que la temperatura se mantenga constante. Ahora, bueno, muchachos, aquí, esto tenía que ir al final, otra vez me fue esta basura. A ver. Ya listo. A ver. Ya está. A ver, ahora sí. Entonces, por ejemplo,
Imagínate, hermano, aquí, yo tengo mi tapita, ya, tengo mi volumen, y tengo ahí una membrana bien delgadita, ¿ok? Como la membrana es delgadita y van golpeando en este caso las moléculas del gas ahí, en algún momento se rompe y se expande el gas hasta la parte superior. Otro caso tranquilamente podría ser el recipiente rodeado por paredes aislantes y que se encuentre dividido por una membrana delgadita que se puede romper, que si quieres llámale permeable en este caso, y que separa dos compartimientos. El volumen inferior, ¿ok? Perdón un ratito. Este vamos a ponerlo primero, ¿no? Ahora sí. Ya estoy dejando libre, todo listo para el otro semestre ya también. Ya, muchachos, por favor, el otro semestre tienen que matricularse con otros profes, si no van a aburrir otra vez, ¿ya? A ver. Entonces, como le decía, ¿no? La membrana y toda esa cuestión de ahí. Entonces, fíjate que el volumen es 5, perdón, 2 en la parte inferior y 3 en la parte superior. Entonces, como es delgadita, se rompe la membranita en este caso aquí. Nuestro gas se expande rápidamente y ocupa justamente pues ese volumen sin que pase el calor. O sea, aparte que tiene paredes aislantes, esta expansión va a ser relativamente rápida para que no en este caso involucramos la transferencia de calor. Fíjate, aquí no entregué calor, mira, no entregué calor, ¿ok? El gas se expandió y pasó de su temperatura de 300 Kelvin y 2 litros, que es su estado inicial, a su temperatura de 300 Kelvin y su volumen final, que es 5 litros. Es decir, el mismo proceso que hace un rato observamos entregándole calor, acá ocurre el mismo cambio de estado sin que haya transferencia de calor, que también es posible. El gas no realiza trabajo durante esta expansión porque no empuja contra algo que se mueva. Aquí estaba justamente el ejemplo que les estaba diciendo y repitiendo. Aumenta el volumen del gas, pero no hay chambita. Esta expansión sin control, muchachos, de un gas a un vacío se denomina expansión libre. Y tú gráficamente podrías medir cómo cambia la presión, ¿ok? Cómo cambia el volumen. Hacer la gráfica de esas dos cantidades. Sin embargo, esa gráfica no te indica nada. ¿Ok? Aquí el gas se expandió tranquilito, hermano, mira. El gas se expandió tranquilito. Se rompió la membrana y el otro empezó a subir. Entonces, estamos observando que puede haber cambio de un estado inicial a un estado final por diferentes situaciones donde el calor es distinto. Incluso puede hacer ese cambio sin que haya en este caso pues realmente pues transferencia de calor incluso. Entonces pasa de un estado a otro con calor o sin calor, puede ocurrir la situación anterior. Por eso decimos justamente aquí lo siguiente también. Se ha observado que experimentalmente, si un gas con comportamiento ideal sufre una expansión libre, no hay cambio de temperatura. Por lo tanto, el estado final del gas es el mismo que en el estado interior. Los estados intermedios de presión y volúmenes, en este caso, pues son diferentes que en el caso anterior. No se transfiere calor al sistema y este no efectúa trabajo. Entonces, al igual que el trabajo, el calor depende solo de los estados inicial y final. No solo depende de los estados inicial y final, sino también depende de la trayectoria, depende del proceso. Entonces, fíjate entonces, hermano, que la termodinámica, como te digo, los cálculos van a ser fáciles. O sea, tú despreocúpate de eso en tu práctica. Eso tú tranquilo, y la vas a hacer fácil. La tuya, en ese aspecto, hermano, mira, te la voy a cantar fácil, ¿ya? O sea, si ves una pregunta de termodinámica y fallas en esa pregunta, ya mátate, pues. ¿Ya? Pues esas son las más fáciles que hay.
Así de simple. Cualquier otro tema anterior yo te podría entender que falle, ¿ya? Hasta en ese caso yo te entiendo. Pero este tema, muchachos, es bien sencillo, realmente. ¿Ya? Como te digo, lo interesante es la parte conceptual, ¿no? Imagínate que te pongan problemas así, te piden calcular el trabajo. Y un Gil calcula. Ah, ya, calculo mi trabajo, pum, y me sale mi integral. Y en ese proceso no hubo trabajo. Ahí te mereces un 0 realmente por no entender lo que hace. Pero tienes que entender cuándo hay trabajo y cuándo no. ¿Ya? Por el cálculo, todo el mundo puede hacer el cálculo. Entonces, el trabajo y el calor no solo dependen de los estados inicial y final, sino justamente de los procesos intermedios, en este caso también. Bien, entonces muchachos, ahora, la energía interna y la primera ley de la termodinámica. Muchachos, aquí de repente no vamos a acabar esto hoy día, pero la otra clase ya con calma vamos a ver esto. Justo cuando yo realizo procesos de transferencia de calor y se observa realización del trabajo, o cuando yo realizo trabajo y observo procesos de transferencia de calor, ya sea en el sentido que sea, en muchas situaciones se va a encontrar que no toda la energía que entra, independiente si es en forma de trabajo o calor, va a ser igual a la energía que sale, independiente que salga como trabajo o calor, en este caso aquí. O sea, no se observa, muchachos, en general, que lo que entra en energía es igual a lo que sale de energía del sistema, en este caso. Entonces, esas diferencias de energía involucran a el sistema, que es al cual yo le entrego calor, sobre el cual yo realizo trabajo, también tiene él por sí mismo capacidad de hacer trabajo el sistema. Esa es justamente la definición de energía. La energía es la capacidad de un sistema de realizar trabajo. Todos esos conceptos, hermano, vienen de aquí. O sea, realmente, nosotros cuando tú estudiaste en la academia, en física 1, tú estudiabas el trabajo, tú lo estudiabas, hermano, como efecto de la fuerza. ¿Ok? En realidad, tú debiste ver primero el tema de termodinámica y luego bajar al terreno del trabajo mecánico para hacer justamente esas consideraciones y toda esa cuestión. Porque históricamente, tú sabes que primero apareció la fuerza, después apareció lo que es la termodinámica, y luego, conciliando la parte de Newton, ya apareció la cuestión del trabajo mecánico y toda esa cuestión. No es que apareció primero el trabajo mecánico y después vino el calor y después vino esto de la termodinámica. No, primero la termodinámica y la matriz. Ya tú reinterpretas lo de la fuerza con fuerza, desplazamiento, eso tú lo reinterpretas después. Y interpretas eso como un cambio energético. Entonces, el sistema también puede tener energía. Y puede hacer trabajo el sistema también, en principio. Entonces, la energía interna es uno de los conceptos más importantes de la termodinámica. Y podemos verla de varios modos. Por ejemplo, si uno toma pues las ideas, en este caso pues de la mecánica de partículas, entonces por ejemplo, uno puede tomar la materia que sabes que consiste de átomos y moléculas, considerarlo como partículas. Y que estas partículas, como viste en mecánica, tienen sus energías cinética y potencial definidas. Entonces yo voy a definir de forma tentativa a la energía interna de un sistema como la suma de las energías cinéticas de todas sus partículas constituyentes, más la suma de las energías potenciales de interacción entre ellas. O sea, existen en este caso modelos donde se contempla la interacción molecular. ¿Ok? En el caso del gas ideal, uno ignora justamente esas interacciones entre las moléculas, entre las constituyentes. Pero muchachos, en sistemas termodinámicos más complejos ya aparece ese tipo de situaciones. Entonces yo voy a usar el símbolo U para la energía interna. Entonces, durante un cambio del estado del sistema, la energía interna podría cambiar de un valor inicial U sub I a un valor final U sub F.
yo denoto el cambio en energía interna como delta de U igual U final menos U inicial. Entonces, la próxima clase, vamos a ver lo siguiente. Tú sabes que el trabajo depende del proceso, de la trayectoria, al igual que el calor. Y la pregunta es, ¿esta cantidad depende de lo mismo? Vamos a ver eso justamente, muchachos. Eso en la próxima clase. ¿Ya? Bien, eso sería todo por hoy, muchachos. Ya sabes, entonces, vamos a analizar lo de la energía interna con más calma y vamos a apoyarnos bastante en el modelo cinético, ya que hemos visto esto para los gases ideales. Bien, muchachos, por favor, esta semana no hay práctica, ¿no? Sino la siguiente, ¿cierto? Sí, profe, la siguiente. La Pero siguiente. vendría hasta lo que hagamos el día miércoles. O el Se día supone lunes de que, la claro, semana. se supone que solamente viene hasta el miércoles. No, sí, Ok. sí. Bien, muchachos, entonces ya nos estamos viendo. Cuídense, por favor. ¿Ya? No se descuiden. Listo, nos vemos. Chao, profe, cuídese. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor.